Tengo que empatar el audio de alguna manera, si no me vuelvo loco después. Hola, ¿cómo le va? Mi nombre es Juanma Paradiso y estamos acá en un video nuevo en este canal que se llama Juanma Paradiso. Porque sí, ¿cómo se va a llamar? Hoy vengo con un video medio loco que tenía ganas de hacer hace un montón, que les quería comentar porque estoy teniendo un inconveniente que quiero contarles porque es algo natural, es algo normal y quiero que lo sepan. Antes que nada quería contarles lo siguiente. Empecé a hacer directos de gaming, yo, Juanma, no Nati, Juanma, en Facebook. Estoy haciendo directos de lunes a viernes en mi página de Facebook, que es Juanma Paradiso también. Te la dejo acá en la descripción del video en un enlace por si querés ir directamente. La tenés que seguir aparte de darle un like si querés, para no perderte ninguno de los directos que voy a estar haciendo. Todos los días el horario va a variar entre las 7 de la noche y las 10. O sea, de las 7 en adelante son directos más o menos de 2-3 horas para que la podamos pasar bien, jugando a lo que se nos cante las pelotas, probando, a ver distintos juegos, tratando de ganar una partida de Fortnite que es imposible. No puedo ganar nunca, gané una partida increíble. Así que bueno, espero que me puedan acompañar en esta nueva aventura en Facebook. En este caso no lo voy a hacer en YouTube los directos porque quería hacerlos como Juan. Y acá el canal de Facebook de Juan no es un canal de gameplays. Entonces los lunes voy a hacer los directos de Jugando con Natalia también en Facebook, pero en la página de Juan también. Entonces vamos a tener los lunes los directos con Natalia, martes, miércoles, jueves y viernes con Juan. Habiendo aclarado esto y habiéndoles avisado, porque viste que últimamente las notificaciones de todas las plataformas parece que están con problemitas, te dejo el enlace en la descripción del Facebook para que puedas ir. Y arranquemos con este video que está bastante interesante, te digo. Bueno, muy copado el título, viene bastante violento. Arrancó así como mis adicciones. Todo el mundo tiene adicciones, todo el mundo tiene una adicción, algo que dice esto es algo que me puede y que no lo puedo controlar. Para algunos pueden ser los videojuegos, otros estudiar, el trabajo ese menos frecuente, algún deporte, comprar cosas, gastar plata al pedo. Y no al pedo también, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un montón de Funko y no diga nada. Pero el problema empieza cuando las adicciones estas que uno puede llegar a tener ponen en riesgo la salud de una persona, como es en mi caso. Yo en mi caso, por ejemplo, soy una persona que no toma alcohol, más que una cerveza de vez en cuando. No me drogo, nunca tomé ningún tipo de droga, nunca fumé nada de nada. Pero tengo una adicción que es muy complicada y la quería compartir con ustedes porque seguramente muchos la tienen y les sucede. Últimamente estuve poniendo algunas fotos en Instagram en donde la gente me estuvo haciendo algunos comentarios. Si no me seguís en Instagram, seguime también, es Juanma Paradiso. Vos fijate que todo igual, todas las redes sociales iguales, esta vez la hice bien para que nadie se confunda. ¡No se confundan! Y la gente me empezó a comentar cosas como, por ejemplo, ¿estás un poquito más gordo? ¿Me parece a mí o la remera te queda chica? ¿Largaste la dieta a la mierda? ¿Fino el truco ya no te entrena más? ¿Te aburriste? No, no es eso. Te voy a contar lo que pasa. Mi adicción, que es la que pone en peligro, en este caso, mi salud, es la comida. Sí, tengo una adicción a la comida. Me encanta comer, es algo increíble. Y la verdad que las circunstancias de la vida en la que yo hoy por hoy me manejo, todo el tiempo me están empujando a lo que es consumo de ese tipo de comida. ¿Me entendés? Por ejemplo, te vas a un viaje a algún lado y vos te vas a Estados Unidos, es imposible comer sano, ¿entendés? Es posible, se puede, es caro, es un quilombo y no te vas a poder comer algo. Ah, no, armame un pollito a la parrilla con unas verduras. No, se complica. Vas ahí, te mandan hamburguesas y boludes. El tema es que con los chicos de Fitness Troop yo había logrado entrar en un camino de bajada, donde había empezado a bajar de peso como loco, porque había cambiado mi dieta y había empezado a hacer deporte y me había empezado a dedicar un poco más a mi cuerpo en particular. Lo que pasó es que algo rompió ese ciclo, esa y empecé a hacer cualquiera de vuelta y empecé a comer boludeces. Seguí yendo al gimnasio, seguí haciendo todo lo que tengo que hacer, por eso no peso 300 kilos, pero medio como que la dieta la larga al carajo. Al otro día de que yo gané Martín Fierro, yo ya estaba viajando a Estados Unidos de vuelta. ¿Y qué hice? Aproveché para festejar el Martín Fierro. Cuando vos tenés una adicción, siempre hay una excusa para aprovecharla, para aprovechar la situación para hacer eso. Por ejemplo, en mi caso, mangiare, comer. Vamos a festejar a la mierda la dieta. No fui al gimnasio, me comí todo lo que encontré por ahí porque soy un tarado mental. Y básicamente en una semana tiré a la mierda 6 meses de laburo de gimnasio, dieta y bla bla bla. Cuando volví, me encontré con que estaba pesando 93 kilos, bastante mucho, te voy a decir. Cuando antes de irme estaba en 88, 89, que es un peso relativamente normal para el entrenamiento que nosotros habíamos hecho con los chicos de Fitness Troop. Yo había llegado a bajar a 83, después empezamos a hacer una dieta y a cambiar una dieta de aumento de masa muscular con el entrenamiento también. Entonces eso hizo que yo suba de peso, obviamente, porque el músculo pesa más que la grasa. Entonces empecé como a ponerme más grosso, más grandote, ¿me entendés? Y eso hace que yo esté más pesado. Por eso estaba bien que me mantenga entre los 88, 89, ya estaba un poco pasado, pero 87, 88, tranquilo. Cuando volví para acá, me agarró Federico Fitness Troop y me agarró y me dijo: ¿qué hace, pibe? Está todo loco. El chabón podía haber hecho la voz de Groot, ¿viste? I am Groot, I am Groot, I am Groot. Yo soy Groot. Por si la viste en latín. Entonces medio que me cago a pedo y yo le dije: mira, ¿sabes qué me pasa, negro? Te voy a contar la posta porque somos amigos, porque ya después de un año y medio de que me tiene cagando, viste, como que nos hicimos amigos. Mi problema es este: yo me pongo nervioso y como siempre tengo que tener algo ahí para comer, viste, y la PC y el trabajar eso y jugar y todo, es como que te da ganas de botar tiqui y te mandas un raviol, qué sé yo, no tenía nada, pero ahora por ejemplo no tengo un choto. El truco era no comprar pelotudeces, pero bueno, uno vive en sociedad, vive con gente y uno podés prohibirle a todo el mundo que no compren una galletita porque vos sos un gordo choto que te la vas a querer comer en cuanto tengas un problema ahí en un segundo y medio, ¿entendés? Una oportunidad. Volviendo al tema, hablando con Federico de Finetrul, me agarró y me dijo: ¿sabes qué pasa, Juancito? Eso que te está pasando a vos es algo normal. No te asustes ni te preocupes porque es algo normal. Todos entendemos que lo que yo tengo en este caso, por ejemplo, la obesidad, es una enfermedad. Entonces vos la tenés que tratar
como tal. Vas a tener subidas y vas a tener bajadas. Es muy difícil mantener un equilibrio en el peso, pero es la idea, es el logro, es lo que uno tiene que lograr, mantener ese equilibrio, no irte al carajo de vuelta y tampoco pasarte para el otro lado y volverte anoréxico y no querer comer nada, ¿entendés? Todos los extremos son malos. Entonces, si ahora me están viendo un poquito más gordo es porque realmente sí estoy un poquito más gordo, estoy como con 5 kilos arriba, pero bueno, ¿qué pasa? Tranquilo, tranquilo, no nos desesperemos, todo tiene solución. Estoy en un camino de vuelta, ya estoy arreglándolo, ya empecé a hacer la dieta de vuelta, empecé a entrenar todos los días como antes, me puse las pilas y qué sé yo. Pero como con los pibes de Finestrup sabemos que esto es algo normal, que le puede pasar a cualquier persona, que de hecho que le pasa a todo el mundo, es raro que no te pase si estás haciendo una dieta, de que tengas ahí un bajón, de que te agarre la loca. Lo que vamos a estar haciendo es, este viernes a las 2 de la tarde, en el Instagram de Finestrup, que te lo dejo acá abajo, @Finestrup, fitness-trup, no me acuerdo cómo está acá abajo, vamos a estar haciendo un live stream, un directo por la página de los chicos de Finestrup, en donde vamos a poder preguntarle cosas al vikingo, van a poder hablar conmigo también, donde van a poder hacer preguntas respecto a este tipo de cosas. Por ejemplo, mira, yo me pasa esto, no puedo comer, es normal, me siento bien, me siento mal, no, me estoy volviendo loco, no sé qué carajo hacer, no puedo ganar una partida de Fortnite, eso no te lo voy a saber responder porque yo tampoco. En fin, el viernes a las 2 de la tarde, en el Instagram de Finestrup, fitness-trup, vamos a estar haciendo un directo junto con el vikingo, donde vamos a estar aclarando sus dudas y consultándole a este chabón, que mal algo entiende del gimnasio, por eso está, parece Thor. Vamos a poder ver qué solución nos da el chabón a esta actitud, porque básicamente está todo acá, man. Si vos te mentalizás de que las cosas tienen que ser de una manera, las cosas salen, ¿entendés? Capaz que no hoy, capaz que no dentro de 15 años, capaz que en algún momento de la vida, pero salen. Vos tenés que mentalizarte y... Focus, me suena Focus, ¿qué es el juego? Un juego eso, ¿no? Un Hocus Pocus, qué pelotudo. Así que bueno, nada, quería comentarles esto, el video de hoy es un poco cortito, también quería aprovechar para empujarme a mí mismo a empezar a sacar videos acá en el canal de Juan, porque cada vez que hago un video, arranco el video diciendo, volvimos al canal, saco un video cada 45 años, o sea, man, tranquilo, llevemos la cosa como corresponde, hagamos la que cada uno y el otro, dale like. Entonces bueno, hasta acá el video de hoy, acuérdense de los directos en Facebook, que estamos haciendo solamente en Facebook, no me comenten diciéndome hacer en Twitch o en YouTube, porque ya está decidido, ya lo estoy haciendo en Facebook y no voy a cambiar porque no. Lo único que quería que sepan es cuándo es y bueno, nada, y lo que vamos a estar haciendo. Así que ya saben, de lunes a viernes, directos en Juanma Paradiso en Facebook, facebook.com/Juanma Paradiso. Los lunes lo va a hacer Natalia, el resto de los días lo va a estar haciendo moi, yo. ¿O no? No te olvides entonces que el viernes vamos a estar en vivo con Finestrup en el Instagram de ellos, Fine-Trup, contestando sus preguntas y charloteando un ratito acerca de estas cosas que a uno le suelen pasar. Pueden plantear dudas, pueden pedirle lo que se le canta a la bola, lo van a tener ahí al chabón para que les conteste lo que ustedes quieran. Ahora sí, suscríbete al canal de Juanma Paradiso y también al de Jugando con Natalia. No seas malo, ayúdame con un like y ayúdame a compartir los videos. Ya que YouTube nos manda las notificaciones, no te cuesta nada, man. Le das compartir, pones tus redes sociales o copias el link y pones, che, mirá el video de Juanma, mirá el video de Juancito, mirá el video de Crusher o de Crusher o del Cruiser o como vos quieras que se te cante los huevos. Y somos cada vez más y somos cada vez más felices. Y el año que viene, cuando yo esté en la red carpet ahí en Avenger 4, porque soy el nuevo Tony Stark, porque me van a contratar, va a venir Spielberg y me va a contratar, pero Spielberg no hace, no importa. Voy a decir, todo esto, all of this y very for you and thank you. Bueno, así que nada más, les mando un beso grande, los quiero mucho, suscríbanse a todos y nos vemos en la próxima. Con Juan con Natalia iba a decir, yo me curo más, chao, hasta luego. Juanelito, Juancito, Natalia no, otro día. Chao, hasta luego.